Hermanos amados, bienvenidos a Video Viernes, donde cada semana estamos estudiando nosotros el libro de Conociendo a Dios. Y hoy llegamos a la lección número 29 de este estudio, donde vemos que Dios anunció el nacimiento de Juan el Bautista y hizo que eso se cumpla, que pase lo que él prometió, ¿no? Las promesas concernientes a la venida de el que anunciaría al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, a través de todo este estudio hemos visto varias cosas importantes y una de ellas es que este es un plan soberano de Dios. La salvación empezó en el deseo de Dios de comunicarse con el hombre y tener una relación de intimidad con él, cercana, que el hombre le conozca, que pueda disfrutar del cuidado de Dios y Dios mostrar su gracia eh, y darle a conocer al hombre su gracia. Y eso lo hizo a través de la obra de Jesucristo. Ahora hemos estado estudiando todo el Antiguo Testamento y siempre apunta a la obra del Señor Jesucristo. Y ahora estamos ya en la lección 29 donde se acerca el cumplimiento de eso, ¿no? Sí, desde el comienzo hemos visto que Dios se comunica con el hombre de diferentes maneras, ¿no? Eh, una de las cosas que hemos aprendido hasta aquí es que mientras más la persona le conoce, confía más en él, ¿sí? Y vemos esto en la vida de Abraham, vemos esto en la vida de Moisés, vemos esto en diferentes personajes que tenemos registrado en la Biblia, como al conocerle a él, confían en su palabra. Ahora también vemos que hay un problema en el hombre, que el hombre sin Dios está alejado de Dios, está en oscuridad, en tinieblas espirituales, separado de Él, sin esperanza alguna. Un ejemplo de esto lo vimos cuando estudiamos a Jonás, ¿sí? Todas las personas que estaban ahí en Nínive estaban ciegos espirituales, no podían discernir entre la mano izquierda y derecha y hablaba acerca de que espiritualmente estaban muertos, pero Dios les dio a conocer de Él, ¿sí? Em, y hoy en día tenemos algo similar también con las personas con las que vemos en nuestro mundo, en el contexto en el que vivimos, en nuestra ciudad, con la gente que muchas veces nos relacionamos, muertos espirituales, separados de Dios, como nosotros estamos en una oscuridad espiritual sin conocer a Dios, ¿no? Pero Dios, que es paciente y quiere que el hombre le conozca, no manda su castigo inmediatamente. Recuerden que Él siempre anunciaba, cuando vimos el estudio de los profetas en la lección pasada, Él siempre estuvo mandando a sus profetas para dar a conocer su palabra. Pero el hombre los rechazó, los israelitas mandaron a matar a los profetas de Dios y muestra que el corazón del hombre es perverso, ¿no? Ahora, recuerdan que en ese proceso, cuando el hombre, más bien dicho, cuando el pueblo de Israel que estuvo en cautiverio fueron conquistados por los babilónicos, por los medos, por los persas, y finalmente, luego de Malaquías, en los 400 años de silencio, también fueron conquistados por los romanos, ¿sí? Y fueron los romanos que conquistaron al pueblo de Israel y ahí se prepara el tiempo para la venida de nuestro Salvador, ¿sí? Ahora, Dios desea comunicarse con las personas y a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios a través de varios profetas da a conocer su mensaje, ¿sí?
Y Dios utiliza a Malaquías para recordar a los judíos que la promesa del Salvador era real y vendría, ¿no? El Salvador prometido iba a venir. Pero en Malaquías también nosotros vemos que Dios promete a alguien que anunciaría la venida del libertador. Y vean conmigo lo que dice Malaquías capítulo 3 y el versículo 1. Sí, justo antes del Evangelio de Mateo tenemos Malaquías y fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Luego de los 400 años de silencio, los griegos que conquistaron el imperio a través de los romanos, por los romanos, hizo que todos conozcan el idioma griego y dio la mayor parte del mundo, el idioma griego era común para poder comunicar el mensaje. ¿Sí? Entonces Dios estaba preparando todo esto para la venida del libertador. Los romanos hicieron gran cantidad de vías para conectar a las ciudades, caminos para conectar a las ciudades, y eso nosotros vemos como lo importante que eso fue cuando Pablo hacía los viajes misioneros, ¿no? Sí, los judíos para el tiempo, en esos 400 años de silencio, empezaron a reunirse para leer la ley, el Antiguo Testamento, que es la ley y los profetas, y se reunían en un lugar que se llamaba las sinagogas, y esas sinagogas empezaron ahí. Entonces fue ahí que las enseñanzas acerca de el Salvador prometido fueron compartidas por los judíos, ¿no? Fíjense conmigo en Hechos capítulo 15 y el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, el 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Sí? Cuando habla de Moisés está hablando de la ley, ¿sí? Del Pentateuco y los profetas. ¿Ya? Entonces, Dios estaba listo para enviar al libertador, a Jesucristo. ¿Sí? Y recuerdan que Dios prometió en Malaquías mandar a alguien que anuncie al libertador. Miren ahora lo que dice Lucas capítulo 1, los versículos del 5 al 17. Aquí nosotros vemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, su padre, y también cómo se dio. ¿Sí? Fíjense conmigo, voy a leer en nuestras Biblias, en su Biblia, espero que la tenga, que utilice este tiempo no para pasar el tiempo, sino para estudiar su palabra, y aquí esto es lo que queremos hacerlo, ¿no? Entonces dice el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Hasta aquí el verso 17. Es importante que Dios no ha cambiado su manera de acercarse al hombre y de mostrarle y darle algo que no se lo merece. Mostrarle misericordia es no darle lo que se merece, pero darle gracia, y es Dios mismo acercándose, ¿no? Sí, aunque Zacarías era un hombre justo, y cuando dice aquí justo, si ustedes se fijan en el versículo 6, no quiere decir que no era pecador, sino que confiaban en que Dios mandaría un libertador, que Dios mandaría al libertador para tomar nuestro lugar, para pagar el precio del pecado. Sí, a un sustituto. Tenían toda la idea de lo que Dios les había enseñado a través del Antiguo Testamento, de la muerte de alguien inocente en nuestro lugar. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso Zacarías era justo y delante de Dios. Él confiaba en que Dios haría esto. Ahora, el ángel le aparece a Zacarías cuando él estaba haciendo su oficio como sacerdote. ¿Sí? Y a veces nosotros pensamos que porque él era fiel, Dios hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, no es así. Dios nos trata con gracia, con su misericordia, simplemente sobre alguien que confió en Él. ¿Ya? Algo importante que nosotros encontramos aquí en el relato de Lucas es que tanto Zacarías como su mujer Elizabeth ya eran de edad avanzada y ella era estéril. ¿Sí? Para que les quede claro que era Dios el que estaba haciendo esto, ellos ya eran de edad avanzada y ella no podía tener hijos. ¿Sí? Pero en la perspectiva de Dios, quien hizo los cielos y la tierra, que no hay nada imposible para Él, escogió a Zacarías y a Elizabeth para que a través de ellos venga Juan el Bautista para anunciar la venida del Salvador, para ser aquel la palabra anunciar en ese tiempo también tenía que ver como alguien que iba delante de los reyes, el pregonero, el que decía, viene el rey y acérquense a ver al rey. Entonces, esa era la tarea de Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan un poquito aquí en Lucas, quiero que vean lo que dice en los versículos del 18 al 25, donde vemos el nacimiento de Juan el Bautista.
Y aunque estaba muy claro el mensaje del ángel, miren la respuesta de Zacarías. Y otra vez aquí nos damos cuenta que no es porque Zacarías era tan bueno, sino porque Dios quiso hacerlo. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permaneció mudo. Recuerden que por 400 años Dios no habló a los hombres, ¿sí? Y es en este evento que Él otra vez se comunica con el hombre a través de un ángel, de un mensajero, y se comunica a unos que creían en Él. Siempre, otra cosa que vimos nosotros en la lección pasada es que Dios siempre tenía un remanente, alguien que sí creía en Él, ¿ya? Y, y, y obvio que lo que nosotros vemos aquí, cuando el ángel le dice, no creíste, no estaba diciendo que no creyó en Dios, sino que no le conocía tampoco, o sea, no sabía cómo Dios iba a obrar, viéndose él ya anciano y su mujer también, adultos, bien grandes de edad, cómo van a poder tener hijos, ¿no? Pero otra vez regresa a la obra de Dios, ¿sí? Y Dios hizo esto para que Zacarías le conozca y pueda creer, y pueda descansar en él, pueda con seguridad poder compartir con otros. Entonces, le sigo leyendo, aquí dice el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Sí. Elizabeth se recluyó en su casa por 5 meses después de que ya quedó embarazada. Y importante, ¿no? Una mujer ya adulta, embarazada. eh, Solamente la obra de Dios podía haber hecho esto, ¿sí? El corazón de Dios tiene que ver con mostrar el deseo de una intimidad con el hombre a través de la verdad, a través de quién es Dios, ¿sí? No se puede tener una verdadera comunión con Dios sin conocerle a Él, sin saber cómo Él obra, sin saber su poder, y esto no es algo teórico, ¿no? Como a veces cantamos, tú eres todopoderoso, pero en la mitad de la semana nos olvidamos totalmente de que Él es todopoderoso y los problemas se hacen más grandes que lo que estamos cantando, ¿no? Entonces, Dios estaba interesado en que Zacarías le conozca y eso es algo importante, ¿no? Eh, Cada una de las cosas que pasan en nuestra vida como creyentes tiene un propósito y es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 nos dice esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, a la imagen de su Hijo es que Dios nos quiere hacer, y habla acerca de una imagen de muerte al yo,
pero vivos para Dios, hacer la voluntad de Dios porque le conocemos en total dependencia como el Señor Jesucristo aquí en esta tierra, ¿no? Sí, y si se fijan conmigo, la disciplina que Dios da no es punitiva, sino más bien correctiva, educativa, ¿sí? Para enseñarnos. Fíjense en Hebreos capítulo 12, los versos del 3 al 6, nos enseñan esto también, que es en base a lo que Cristo ha hecho, en base a la fe, en base a descansar nuestra vida en la verdad. Cuando andamos en incredulidad, no podemos adorar a Dios, no se puede agradar a Dios. Si se fijan en Hebreos capítulo 11, dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Hebreos 11, 6. Sí, hermanos, señalen estos versículos al irlos estudiando, pero acuérdense que siempre es en base a la verdad, en base a lo que Dios ha dicho. Y es en base a eso que Dios también nos disciplina, nos educa, nos va enseñando más de Él. Ahora, veamos los versículos del 3 al 6 de Hebreos 12. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí. Es importante ver también cómo Elizabeth responde a esto, ¿no? Fíjense de regreso en Lucas capítulo 1 y el verso 25. Dice, así ha dicho el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Sí, en ese día, en ese tiempo, el no tener hijos era considerado como un castigo, como algo difícil, porque la mayoría de la gente tenía muchos hijos. Pero Dios, que es fiel, tiene como propósito llevar a cabo el anuncio o llevar a cabo lo que había prometido, que mandaría a alguien que anuncie la venida del libertador de Jesucristo, y ese iba a ser Juan el Bautista. Entonces sigamos leyendo en Lucas y vamos a ver lo que dice los versículos del 57 hasta el 66. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le había de llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios, bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Desde antes del nacimiento, Juan estaba ya separado para ser de él.
Y esto es algo interesante porque también Dios nos muestra a través del Nuevo Testamento que para sus hijos Dios ha tenido el deseo de salvarlos desde antes de la fundación del mundo. Ha sido ese su deseo. Fíjense con segunda de Timoteo 1:9, que siempre Dios ha querido mostrar su gracia a través de Jesucristo y que nosotros le conozcamos. Dice el verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero manifestada ahora, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? Dios, en su deseo de comunicarse con el hombre, utiliza a Zacarías y a su mujer Elizabeth. Nace Juan el Bautista, quien desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento no es como ahora en el Nuevo, que el Espíritu Santo viene a morar en una persona cuando la persona nace de nuevo, cuando cree en la obra de Jesucristo como su Salvador personal, cuando entiende el Evangelio, cuando Dios le abre los ojos, ¿sí? Y mora y se queda ahí para la eternidad, para siempre. En el Antiguo Testamento, los justos, no todos ellos tenían el Espíritu Santo, sino que tenían aquellos que iban a hacer una tarea especial. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Éxodo, y aquellos que hicieron la construcción del tabernáculo, ellos recibieron, o el Espíritu Santo vino para capacitarles para poder hacer lo que Dios pidió. Los reyes, los sacerdotes, los profetas tenían el Espíritu Santo para cumplir la tarea que Dios les había encomendado. Pero el Espíritu Santo venía, cumplía su propósito y se iba. Ahora, con Juan el Bautista, que nosotros vemos aquí, todavía está antes de la crucifixión de Jesucristo, entonces todavía estamos antes en la parte del Antiguo Testamento o en la ley, ¿sí? Porque el fin de la ley es Cristo, se termina con la crucifixión de Él. Esto es lo que pasó. El Espíritu Santo vino desde el vientre de su madre y estuvo a través de su vida para cumplir un propósito, y era el anunciar el mensaje del Salvador. Miren conmigo lo que dice Marcos capítulo 9, los versículos del 14 al 24. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Os he de soportar, traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo
y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Ya leí un poco más de lo que tenía, pero el punto aquí es que Dios con Zacarías también ayudó a su incredulidad, o le enseñó para que él ya no confíe en sí mismo, sino para que confíe en Dios. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él utiliza su palabra para mostrarnos la verdad. Es el Espíritu Santo que nos muestra cómo es Él, y es en base a la verdad que podemos creer en Él. Es en base a quién qué es lo que Él ha hecho, a quién es Él, que, eh, eh, que podemos vivir por fe. Es en base a su palabra, en base a la verdad. Entonces, regresemos a Lucas y vamos a ver los versículos del 67 al 79, donde donde Zacarías habla acerca de Juan, ¿no? Fíjense conmigo en Lucas capítulo 1 y los versículos del 67 al 79. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Otra vez aquí, fue lleno del Espíritu Santo para dar un mensaje que Dios quería que dé. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Sí, cuando una persona está en tinieblas, está sin esperanza. Una persona tal vez atrapada en una mina, el ver la luz para ellos es la salvación, ¿no? Realmente lo que Dios estaba haciendo es que el ser humano estaba en tinieblas espirituales, y Dios mandó, Él se acerca, deja ver la luz para mostrar la salvación en su Hijo, y utiliza a Juan. Sí. Es exactamente lo mismo que Dios hace el día de hoy con nosotros, estando muertos espirituales, en tinieblas, sin ver la luz. Él, por su Espíritu Santo, por su palabra, nos muestra la verdad, nos muestra a Jesucristo, y nos salva para ser de Él y conocerle, ¿sí? Fíjense conmigo lo que dice Primera de Corintios 2:12. Primera de los Corintios, capítulo 2 y el versículo 12. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Y esto es muy importante porque Dios tiene como deseo que le conozcamos a Él, que conozcamos lo que Él ha hecho, que conozcamos el poder de su resurrección, de la obra terminada de Jesucristo, de que nos ha puesto en los lugares celestiales, que estamos sentados a la diestra de Dios. ¿Sí? Y es así que un creyente, al conocer la verdad, al conocer la obra terminada de Jesucristo, vive basado en la verdad, y es que ya posicionalmente estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y ahora nos toca vivir aquí en esta tierra basados en lo que ya somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y todo esto con el deseo de que el hombre le conozca a Él. ¿Sí? No hay un Salvador lejos de Dios. Tiene que ser en base a la verdad. No es por la moral del hombre, no es por la bondad de una persona en su propia cuenta, sino es por Dios. Dios que nos salvó por su Hijo Jesucristo. Fíjense conmigo, Isaías capítulo 43 y los versículos, el versículo 11, ¿no? Isaías 43, 11. Fíjense conmigo lo que dice aquí. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? En ese tiempo el César no les iba a salvar, la religión no les iba a salvar, solamente Dios. Fíjense también lo que dice en el capítulo 45 de Isaías, el verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La salvación solo es por Él, no es por buenas obras, no es por ídolos, es por conocerle a Él, es por la obra de Él, ¿sí? Y ahora, nuevamente, leamos lo que leímos en los versos 77 al 79 de Lucas, ¿sí? En el capítulo 1, dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Sí? Es por la obra de Jesucristo que una persona puede ser salvo, y es en base a su palabra. ¿Sí? Así como ellos, nosotros estábamos separados de Dios en tinieblas espirituales. Pero Dios manda a su Hijo para sacarnos de esas tinieblas, para darnos a conocer, y utiliza a Juan el Bautista para anunciar la venida del Salvador. ¿Sí? Así terminó Dios los 400 años de silencio con la venida de Juan el Bautista, anunciando que vendría el Salvador. Saludos mis queridos hermanos, nos vemos la próxima lección.